noches a todos ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí dándole una nueva entrega de Keeping RD. Estamos muy emocionados, mi amor, porque sabemos que muchas personas, muchos hogares fueron tocados por esa palabra puntual, que esta palabra es tan vigente que siempre es parte de nuestro deber. Siempre hay que hablar de este tema, porque como decían los expositores, tiene que ver con la relación de cada día, de padre a hijo a padre, de esposo, de amigo, de familiares, de nuestra relación con Dios. O sea, el perdón tiene que ver con todo lo que se relaciona en nuestras vidas, hasta con una mascota, cuando tiene un perro, un gato, con todo. O sea, siempre tiene que ver, esto es algo que tiene que ver con nuestro diario de vivir. Y de verdad que estamos contentos de poder llegar a sus hogares con estas palabras que sabemos que descargan tu alma, descargan tu corazón. Si por casualidad no viste el primer capítulo, te invitamos a que vaya, porque tuvimos un tema excelente de cómo el perdón bajo el orden divino y cómo eso nos trae bendición a nuestras vidas. Fue excelente. Y vamos a darle de inmediato paso a nuestros invitados. Ellos son los pastores José Luis y Wendy Zapata, quienes están compartiendo con nosotros el perdón en la familia. Y hoy entramos con el segundo capítulo con el tema ofensas, bloqueadores del perdón. Wow. Vamos a ver, es muy profundo. Bienvenido, pastor. Adelante, nuestros amados. Muchas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en esta noche, y vamos a seguir con el tema que dejamos a medias en el primer capítulo, amén, de las ofensas. Amén. Miren, este es un tema que es muy general, se habla mucho, pero a veces pasan cosas que la gente no se explica. Cuando alguien es ofendido y retiene la ofensa, pasan muchas cosas. Nosotros cuando estuvimos en Israel aprendimos cosas muy relevantes, pero yo tengo un libro, Polanco, de un doctor que se llama Don Colbert. Ese era el doctor de Pastor Benny Hinn, su programa sale mucho. Yo pedí ese libro para tenerlo en mis manos, yo lo tengo. Ese doctor, que es un tremendo doctor en Estados Unidos, hizo un análisis profundo acerca de lo que le pasa a la gente cuando no perdona. Entonces, él dice que cuando alguien retiene el perdón, cuando alguien aguanta la ofensa y dice, no, porque es que el daño fue tan profundo que yo no lo voy a perdonar. Cuando una persona se ubica en esa posición, en cualquier esfera, comienza a tener un sinnúmero de daños colaterales alrededor, primero, de su salud física. El no afecta, por ejemplo, la presión arterial, los niveles de azúcar, las hormonas. Hay unas hormonas que se estimulan y se desatan, como el cortisol, el estrés, la ansiedad. Y aún el doctor Colbert dice que el sistema inmunológico es todo para nosotros, que es la defensa del organismo. Muchas enfermedades autoinmunes que la gente está padeciendo viene producto de raíces de amargura y temas pendientes que la gente tiene que no ha resuelto, sobre todo en el área del perdón. Entonces, ¿por qué el perdón? ¿Por qué este problema del perdón? Bueno, sencillo, porque entonces mucha gente dice, no, tranquilo, yo no lo voy a perdonar. Entonces, después la gente comienza a hacer preguntas. Primera pregunta, ¿por qué no duermo? ¿Por qué yo no puedo comer bien? ¿Por qué no tengo apetito? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Por qué estoy nervioso? Porque el médico ahora me está recetando que yo tengo que tomar tal pastilla. Malhumorado a veces. Nosotros hicimos un estudio y encontramos que, por ejemplo, el asma, más del 70% del asma tiene un contenido emocional intenso, alguna ofensa, algún trauma, algún dolor. Los problemas estomacales, las úlceras, la gastritis, están muy relacionadas con el estrés que se genera producto de esa misma realidad. Y aparte de eso, muchas otras condiciones. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, nosotros hace un promedio como de 4 o 5 años trajimos un doctor que se llamaba Michael Barry. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Hicimos una conferencia en el ayuntamiento, invitamos a los pastores
lo llevamos inclusive a Santo Domingo, a la Biblioteca Nacional y a algunos otros lugares. Y cuando fuimos a esos lugares, lo llevamos al doctor Barry. ¿Qué enseña el doctor Barry? Yo tengo su libro también. El doctor Barry, Michael Barry, es director de capellán del Centro de Cáncer de Washington en Estados Unidos. Es un doctor, pero él es un pastor también. Y él trabaja solamente, pastora, con personas con cáncer. ¿Qué descubrió él? Tratando a los enfermos de cáncer terminales en el hospital, él encontró que mucha de la gente que tenía cáncer, oigan eso, era porque tenían a alguien que no habían perdonado. Él es un doctor, vio el aspecto fisiológico, pero también vio el aspecto espiritual. ¿Qué hizo el doctor Barry? Se acercó a esos pacientes, logró hablar con ellos, dejar que ellos vaciaran su corazón delante de él. Muchos de ellos comenzaron a decir, yo fui violado, mi esposo me fue infiel, yo fracasé en el negocio, yo tenía un amigo muy cercano que me hizo esto a mi esposa y me pasó esto, me pasó aquello. Todo esto, no sé, pastora, si tú querías decir algo. No, está bien, está bien. Todo esto, Fernando, produjo en ellos que las células se comenzaron a envenenar de hormonas y entonces él descubrió que todas las personas que tienen cáncer normalmente, en un alto por ciento, tienen temas no resueltos relativos al perdón. Y él logró inclusive, eso no lo dijo el doctor Barry a nosotros, a Wendy, a mí, que él logró que personas superaran el cáncer después que perdonaron. Oigan eso es mucho, porque el cáncer es una situación real donde la persona tiene una condición fisiológica, pero ¿dónde está la raíz? Nosotros también lo hemos visto en el Ministerio de Liberación. A veces estamos ministrando en algún lugar, predicando y orando por sanidad. Muchas personas son sanadas, pero hay otras que no son sanadas. Pero nosotros hemos visto que hay personas que orándole personalmente, no en público, Fernando, como por ejemplo cuando tú estás en una campaña o un conglomerado, sino orándole personal a la gente, es lo que Santiago dice, y yo voy a ir allá. ¿Y qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros oramos personal con la gente, encontramos que la gente tiene ofensas que están guardadas en el corazón. ¿Qué pasa? Cuando la gente en la oración perdona, por eso la palabra de Dios lo dice más claro que nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos dejar esta noche claro. Nosotros no podemos violar el precepto bíblico. Nosotros no podemos pasarle por encima lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho en las Sagradas Escrituras? Antes de tu que ese texto, entendiendo lo que tú nos estás diciendo, es que muchas enfermedades somatizan en nuestro cuerpo por el dolor que yo tengo, por la amargura que tengo. Somatiza significa que se transfiere mi dolor emocional, mi dolor de amargura, mi dolor que me provocó la ofensa. Ese dolor no se queda en mi mente o no se queda en mi pensamiento, sino que se manifiesta en mi cuerpo con una enfermedad. Eso es lo que podemos entender. O sea, la ofensa, al yo retenerla, eso tiene que liberarse por algún punto y explota o se manifiesta en mi cuerpo. Así es. El cuerpo y la mente es una sola entidad que está conectada, como dice la pastora Wendy. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que eso es lo que se llama somatización. Por eso es psicosomáticas. Enfermedades psicosomáticas son enfermedades que están conectadas, que no nacen en el cuerpo. No nacen en el cuerpo, exacto, nacen en la mente. Y la mente entonces traslada el síntoma, la ansiedad, el estrés, la ira, el odio que tienes y el deseo de arrancarle la cabeza al otro. Todo eso desata las hormonas, envenena las células. Entonces viene entonces el soma y comienza entonces a somatizar, y por eso entonces la gente, muchas de las artritis, por ejemplo la artritis, ¿qué es la artritis? Un dolor en los huesos, es una enfermedad, inclusive es incurable la artritis. Inclusive encontramos un ejemplo bíblico de eso en el rey David, cuando en el Salmo 51 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él está hablando una referencia a una artritis que estaba porque no había confesado un pecado delante del Señor.
En el momento en que él confiesa, entonces es liberado de ese dolor. Entonces, muchas ofensas abren puertas para enfermedades psicosomáticas en el cuerpo, que el cuerpo las reacciona, es la que lo manifiesta. Porque como decías ahorita, Fernando, el cuerpo, cuando la mente tiene situaciones, el corazón, ¿qué hace el cuerpo? Que todo eso entonces lo absorbe en un órgano, principalmente en los órganos vitales, ya sea el hígado, el estómago, el corazón, los pulmones, todo ese tipo de cosas se afectan. Yo quiero interrumpir ahora mismo esto, porque realmente aquí hay que hacer un paro. Porque es que, mi amor, este tema que estamos hablando ahora mismo, mi amor, es tan relevante para los que lo están escuchando que no es, o sea, esto desmantela, mi amor, la idea de la gente no querer perdonar y seguir con la amargura en el corazón. Porque, o sea, estamos hablando que si no perdonamos, que si no soltamos la ofensa que me hicieron, que si me mantengo amargado, el otro que me hizo el daño está por allá feliz y yo estoy recibiendo algo que me hicieron hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Las repercusiones la está llevando. La estoy llevando y no es justo que tú que me estás oyendo. Nosotros hemos visto en terapia gente que tienen 5 divorcios y el primero fue que él hizo tal cosa y los otros 4 otros divorcios han sido consecuencia de la manifestación de que el primero le hizo por allá. O sea, no es negocio, es conveniente que en este momento todo el que nos está viendo entienda que la persona que más perjudicada es al no perdonar es el que tiene la ofensa. Adelante, mis queridos. La ofensa, como dice el tema que estamos tratando, son bloqueadoras del perdón. Entonces, ¿qué hace una ofensa? Que desarrolla un conflicto. Y los conflictos a veces son difíciles de superar. Por ejemplo, una pareja que tiene una situación donde vamos a poner que el esposo maltrata verbalmente a la esposa, está contenta, esa mujer está guardando todo ese resentimiento, todas esas cosas. Llega un momento en que se desarrolla un conflicto que ya ninguno de los dos le pueden hacer frente a la situación. Entonces, la ofensa sin resolver es una puerta abierta a que entre la enfermedad, para que entre muchísimas situaciones, destrucciones, verdugo, como se leía en el capítulo anterior de Mateo 18. Entonces, cuando nosotros tenemos una ofensa, que sea que la persona esté consciente que lo esté haciendo o esté inconsciente que lo esté haciendo, eso al que está recibiendo la ofensa y la mantiene dentro de sí, lo enferma en todos los sentidos, espiritual, emocional, físico, social, en todo, porque inclusive hay personas por ofensas que le han hecho que la gente se ha retraído socialmente y se encierra y no se siente capaz de poder estar delante de personas porque la ofensa que la otra persona le ha proferido ha sido tan fuerte que ha marcado negativamente la vida de esa persona. Entonces, tú ponías el ejemplo ahorita de esa persona que se ha casado 5 veces. De la primera relación que tuvo, está haciendo una repetición, un cuadro en cada uno de los matrimonios. Y cuando viene a ver, cada matrimonio no le ha presentado esas ofensas que tuvo en el primer matrimonio, sino que como no tiene una situación resuelta con el perdón, no ha perdonado, no ha soltado, porque el perdón es liberador, el perdón rompe ataduras a la vida de uno, no a la vida de la otra persona. Como dicen, siempre se ha dicho por ahí, que cuando no perdonamos es como si nosotros le estuviéramos ofreciendo veneno al que no estamos perdonando, pero el veneno me lo estoy tomando yo. Y al final el que va a ser dañado y destruido voy a ser yo. Entonces tenemos que hacer conciencia de que como somos seres gregarios, Dios nos ha hecho personas que nos relacionamos en una familia, en un ambiente escolar, en un ambiente laboral, en un ambiente religioso, en todos los ambientes, nosotros vamos a estar expuestos a las ofensas. Para no ser ofendido, hay que no estar en este mundo, porque usted va a recibir ofensas de personas que tengan la intención o no la tengan de ofenderte, tú vas a recibir ofensas. Pero ¿cómo está nuestro corazón en el momento en que esa ofensa viene? Eso yo creo que es lo que marca la diferencia. Un corazón que entiende que el perdón es
parte de un regalo que Dios nos ha dado a nosotros para poder mantener las relaciones. Sin perdón no hay relación que se mantenga. No hay relación en ningún sentido que pueda sostenerse. Entonces, las ofensas bloquean el perdón. Las ofensas hacen que nosotros nos cohibamos de recibir esa recompensa, esa liberación, ese alivio que nosotros recibimos. Y qué bueno es que cuando uno ha recibido una ofensa y uno pide perdón y uno recibe el perdón, qué bien se siente uno. Uno se siente como si le hubieran descargado una carga muy pesada de encima. Y es lo que Dios está proveyéndonos a nosotros a través del perdón. Amén. Amén. Tú sabes que muchas veces, perdón, le doy paso ahora, pastor, muchas veces el tema de no perdonar, inicialmente los primeros afectados somos nosotros, pero de manera inconsciente afectamos otras vidas también. Y yo quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. O sea, a veces yo tengo tanta amargura, tanto resentimiento, tanta falta de perdón, que mis palabras, mis acciones, lamentablemente van a estorbar y van a contaminar a nuestro ambiente. Entonces, en una familia donde hay falta de perdón, hay dolor, hay pleito, hay amargura, hay disensiones, y hoy el Señor justamente nos está mandando a perdonar. Pastor, ¿usted iba a decir algo? Sí, muy bien, claro, y es por eso es que el apóstol Santiago nos da un llamado claro y nos da el antídoto para resolver ese caso en familias, y por eso el Ministerio de Sanidad Interior y de Liberación es muy relevante. Por supuesto, la consejería bíblica, la consejería profesional, que todo está mezclado, tiene un aspecto muy relevante, que es el aspecto de tratar a la persona en íntimo, porque a veces en público es muy difícil eso, porque hay confesiones profundas y hay necesidades que la gente necesita que le garanticen la privacidad, la discreción y que se sientan cómodos de poder ser ministrados. Saúl tenía una cuenta pendiente con Jacob y 20 años Jacob duró en Harán. Cuando Jacob viene, todavía a los 20 años, Esaú, estaba con el mismo problema. 20 años había pasado esa ofensa. Y él, ¿por qué hace cuando uno no perdona? Uno se queda atrás. Se paraliza. Es como que se paraliza. Hay personas que tienen 40 años, pero tienen que a los 15 le pasó esto, a los 20 le pasó esto, y se quedan ahí estancados. No salen de ese estancamiento. Impiden la bendición para ellos, como dice la pastora también, afectan, por supuesto, todo alrededor. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y dice el verso 16, a Santiago capítulo 5, verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que está hablando? Observen que no le dice a la persona solamente que ore por sanidad. La oración de sanidad es una oración poderosa. Pero hay personas que se le ora por sanidad y hay unción para la sanidad, pero no son sanadas. Porque la raíz del problema es una falta de perdón. Y está en Santiago. Entonces, ese es un versículo que lo usamos mucho para sanidad interior, porque hay personas que no solamente necesitan perdonar a otros, necesitan perdonarse ellos mismos. Así es. Porque ellos están cargando con algo y entonces ellos se culpan. Normalmente los niños se culpan. Fue por mí, fue porque... Papi y mami se divorciaron por mí. Los divorcios generan tanto dolor alrededor y una de ellas es que los niños siempre se están culpando. Entonces, la sanidad interior es como la manera bíblica de Dios que Dios ha creado para sacarnos de ese estancamiento y que no nos quedemos como Esaú allá atrás, 20 años atrás, en lo mismo. Yo he visto personas, por ejemplo, que se han divorciado, que le fueron infiel. Entonces, el que se fue, de repente, consiguió otra pareja, está feliz, está viajando, está chévere, todo está bien. La persona ofendida, la que sufrió, la que le fueron infiel, entonces está enferma de artritis, no puede dormir. ¿Por qué? Porque es la que está reteniendo el dolor y se hace la víctima. Hay otros entonces que lo que hacen es que dicen, no, yo no puedo perdonar, y se quedan entonces en el pasado y se vuelven una víctima. El que se vuelve una víctima, bueno, lo sabemos, ¿no?
que no es el victimario, sino la víctima propia. Me hicieron mucho daño, me hicieron esto. Eso es un monumento del pasado. Cuando tú oyes a esa gente, tú lo que sientes es veneno. Pero hay que ser comprensivo con esa gente. Dios ha dotado a la iglesia y ha dotado a personas con un don y un talento para ayudar a ese tipo de gente, para que lo primero es que bote el dolor. Y Santiago dice, confiesa las ofensas. Hay que sacar la ofensa. Y observen que Dios nunca nos pide un perdón condicionado. Perdona si la ofensa fue material. Perdónalo si más o menos. No, la ofensa, Dios pide el perdón y Dios pide el perdón y punto. Una pregunta en ese contexto de Saúl y Ligar. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, es la persona que nosotros más queremos no pensar, olvidar, pero al no perdonarnos hay un lazo espiritual, emocional, que me une a esa persona. Y aunque es la persona que yo más odio, es el nombre que yo menos quiero recordar, pero al no perdonar, hay un cordón que me liga a esa persona. ¿Eso así o no? Yo no, a la persona que yo no he perdonado, yo puedo desconectarme de ella y olvidarla fácilmente. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso de eso? La persona generalmente cuando no perdona, en el caso que tú ponías, es como si uno estuviera atado con grilletes y cadenas a esa otra persona. Wow. Lo que esa persona haga me va a afectar a mí negativamente. Es como que le damos poder a esa persona para controlar la vida interior de nosotros. Y puede ser que esa persona esté hasta ignorante del poder que tiene en la vida mía, vamos a poner, en esa parte. Entonces, yo soy la que estoy en una prisión, la que estoy en un tormento, porque estoy inconscientemente, de una manera que tal vez no se va a ver físicamente, pero sí en la parte de las emociones, en la parte espiritual, sí se van a poder notar esas cadenas. Inclusive, si alguien hace un comentario de esa persona, pues tú vas a ver la reacción del que está ofendido con esa persona, que nunca va a ser para decir algo bueno, sino para decir algo malo. Entonces se da una conexión en esa parte con esa persona de estar atado. Entonces por eso Dios decía desde el primer capítulo y lo decía ahora, que el perdón es liberador. El perdón es como la cadena que hace que se rompan esas ataduras, esos grilletes que me tienen atado hacia esa persona de manera negativa. Yo quiero dar un testimonio varios testimonios, porque nosotros en la praxis ministerial y por la profesión también nos hemos visto unas experiencias tremendas. Hubo una señora que quedó embarazada y su vecina constantemente para molestarle le decía que ese niño era de otro hombre. Wow. Y comenzó a decir, se lo dijo tanto que en ella se produjo un malestar tan tremendo y ella desarrolló una asma. Wow. Se comenzó a apretar del pecho sin explicación, sin tener nada fisiológicamente, todo estaba bien y ella desarrolló ese apretamiento. Un día, a través de la oración, en oración, vino una palabra del Señor donde la palabra de ciencia decía, ¿qué te pasó con una vecina? ¿Qué te pasó con alguien que te atacó? Y ahí llorando ese día, ella entendió lo que le había pasado. Ella se encerró porque le dio tanto odio y tanto malestar esa injusticia que se estaba haciendo con ella, que por eso entonces el cuerpo lo somatizó. En la oración, miren lo glorioso, en la oración el Espíritu del Señor trajo eso y la mujer con lágrimas perdonó a esa vecina en la oración y quedó completamente sana del asma. Es el día en que hubo la confesión por la necesidad. Sí. Glorioso. Tú sabes que escuchándoles hablar, me llega a mí a la mente, tal vez alguna persona que nos estén viendo en este momento, que se sienten literalmente en una prisión, que saben que tienen temas con falta de perdón, pero que muchas veces no saben la ruta que coger.
Y quisiéramos resaltar tal vez la necesidad, que lo hablamos en el primer capítulo, pero recordar tal vez para ti que me estás escuchando, que no sabes por dónde coger, inclusive con la llave al lado, no sabes cómo tomarla para abrir esa celda. Lo primero es entender la presencia de Dios, la necesidad de Dios en tu vida para poder perdonar. Eso lo desglosamos en el primer capítulo, pero queremos resaltarlo. Solo no vamos a poder, porque nuestra naturaleza no tiene la capacidad por sí sola de lograr el perdón, porque si hablamos de perdón es porque hubo algo que te ofendió y regularmente son cosas que te dieron duro en un momento dado. Número 2, y ustedes lo mencionaban ahorita, pastores, muchas veces el Señor pone personas con ministerios, dones y talentos dispuestos y disponibles para ayudar a esas personas a orientarlas cómo perdonar. O sea, que si tú te sientes en esa jaula, en esa prisión, Dios es la primera ruta, y ayúdate también de otras personas que pueden darte una salida. Siempre nosotros en terapia damos una comparación. Le decimos muchas veces cuando las personas están dentro de un laberinto no ven salida porque están dentro. Y cuando vienen donde otra persona, un tercero, donde puede ver desde otro panorama, otra perspectiva, entonces hay salidas, hay dobleces, hay métodos que a veces son sencillos, pero que desde afuera se ven mejor que adentro. Entonces, quisiéramos abrir ese espacio. No sé si alguna otra parte que ustedes creen que haga falta. Queremos que este tema, como ya estamos ya al final, cada uno de ustedes nos dé un minuto resumen de este capítulo completo y qué recomendación le damos. O sea, un resumen y la recomendación de cada uno individual sobre todo el que no está viendo de aquel lado. Vamos a ver. Wendy. Como decíamos desde el principio, las ofensas bloquean el perdón. Cada vez que nosotros nos neguemos a perdonar, entonces vamos a mantener la ofensa y por ende vamos a estar sufriendo de un sinnúmero de consecuencias que vienen por esa falta de perdón, que podrían ser enfermedades emocionales, psicológicas y físicas también, aparte de que daño el ambiente en el cual también me estoy desenvolviendo. Entonces, como decía el pastor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, confesaos a otros vuestras ofensas. Amén. Es decir, la confesión. Mira, fulano, yo tengo esto en contra tuya porque en un momento dado tú dijiste o tú me hiciste esto y yo he estado cargando con esta situación. Entonces, buscar la manera de entonces nosotros resolver esa ofensa que está bloqueando, que fluya una buena relación y fluya también hasta el perdón de Dios para mi vida. Amén. Amén, muy bien. Bueno, yo quiero puntuar dos cosas. Lo primero es, a veces también nos confundimos con lo que es el perdón y la restauración de la confianza, que es como algo diferente. Una cosa es perdonar, es soltar la carga, y otra cosa es la confianza, porque hay gente que dice, yo tengo que tener confianza. No, ya la confianza es otra cosa. Yo puedo perdonar a alguien, aunque luego no tenga confianza en la persona, ya eso es otra cosa. Y para la confianza restaurarla es un proceso, que no es de la noche a la mañana, sino que ya eso es otra cosa. Por tanto, para que mucha gente no se confunda, yo puedo perdonar, pero la confianza ya es otra cosa, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Lo segundo es lo que hemos dicho desde el principio. El Padre nuestro dice claramente, de la misma manera que el Padre te perdona, tú debes perdonar. ¿Cuál es el camino al perdón? Me dice la pastora. Primero, tenemos que mirarlo a Él. Si nos miramos a nosotros y miramos el dolor, miramos la envergadura de la ofensa, miramos la injusticia que no me lo merezco, nunca lo haríamos. Pero si miramos a Él, entonces por eso el Padre nuestro dice que Dios nos va a nosotros a retener lo más grande. ¿Qué es lo que nos va a retener? La vida eterna nuestra depende del perdón. La salvación de nuestras almas, la relación con Dios. Eso es lo más trascendente de la vida, es la relación con Dios. Se va a ver bloqueada por la falta de perdón. Entonces, primero, el Padre nuestro. Segundo, nos vamos a evitar un sinnúmero de males como los verdugos, que son los espíritus, los golpes, las enfermedades en todos los ámbitos, y nos vamos a permitir también dañar las próximas generaciones. Hay familias enteras que están cargando con algo como generacional que viene de allí. Así que nuestro consejo
Ese es nuestro... Excelente. Muchísimas gracias. Gracias al Señor por sus vidas, por su ministerio, por toda esta experiencia de vida que ustedes han compartido con nosotros y todos aquellos que están en sintonía. Quisiéramos que hagan una oración en este momento para cerrar este capítulo, para orar por esas familias y esas personas que están con nosotros. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tus misericordias. Y esta noche también sabemos, Señor, que hay familias que están viendo esta transmisión, que en este momento están pasando por aflicción y dolor y han sido víctimas de golpes, a lo mejor de injusticias muy duras. Señor, ellos necesitan tu amor y tu misericordia. Y nuestra oración ahora para ellos, que tú envíes desde el cielo el bálsamo tuyo para que traiga sanidad sobre sus corazones. Señor, toca sus corazones para que ellos puedan soltar la ofensa, para que ellos puedan soltar la ansiedad y el estrés. Rompe las ligaduras, Señor, de impiedad que ata sus vidas y trae sanidad y medicina sobre ellos. Una vez más lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias por la confianza de ustedes con nosotros. Gracias a ustedes. Todavía nos quedan 2 capítulos más, así que manténganse en sintonía de esta serie de el perdón en la familia. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Suscríbanse a nuestro canal Keeping RD, tanto en Facebook como en YouTube. Es un canal donde te damos momentos como este, que tú puedes escuchar y ser edificado con principios que van a bendecir tu familia y tu vida. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el tercer capítulo. Gracias, pastores. Gracias. Amén. Bendiciones.